Señor les bendiga, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan. El hermano Alfredo les saluda en este tiempo precioso de la palabra del Señor. Hoy en esta ocasión vamos a estar entrando en la lección que lleva como título La obediencia, del estudio que estamos dando, creciendo firmes en la familia de Dios. Oh, gloria al Señor. Vamos a orar primero para pedirle al Altísimo, a nuestro Padre bendito, que nos ayude a entender, a vivir su palabra. Señor, aquí estamos ante ti en esta hora. Venimos a tu trono de gracia en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, reconociendo que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres eterno, pero reconociendo también que nosotros somos pecadores, sabiendo sin embargo que Jesús murió por nosotros y su sangre nos limpia de todo pecado. Perdónanos, límpianos, ayúdanos. Espíritu Santo, yo te pido que en esta hora, de la manera que estás conmigo, estés con cada uno de los que están oyendo estas lecciones y que traigas crecimiento, que nos redargullas, nos hables a cada uno. Yo rompo cadenas en el nombre de Jesús. Oh Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oramos pidiendo todas las cosas y dándote gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien. ¿Qué es la obediencia, hermanos? Fíjense, parece si fuera un juego de dominio, pero desde el principio de la creación, en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ellos desobedecieron a Dios. Y sabemos de las consecuencias de sus hechos al desobedecer a Dios. Y es un tema que en cierta manera me apasiona. Pero al nosotros haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, es vital que nosotros nos rindamos a Dios y le obedezcamos. Y esta lección nos va a ayudar a entender mejor qué es la obediencia. Solamente quería leer un párrafo de la lección que dice, miren lo que dice. Cuando consideramos la obediencia a Dios, tenemos que reflexionar en lo maravilloso que Él es. Nosotros somos sus hijos, pero ¿qué clase de hijos quiere Él que seamos? La Biblia es el modelo y el manual de Dios para nosotros. Obedecer la palabra de Dios es obedecer a Dios mismo. Fíjense algo interesante. Obedecer la palabra de Dios es obedecer a Dios mismo. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios a través de su palabra. Entonces, primeramente dejar esto ya establecido. Que si nosotros tenemos la Biblia, la leemos, que la deberíamos de estar leyendo, deberíamos de estar obedeciendo lo que estamos leyendo. Y eso es una señal de obediencia, no solamente de obediencia, pero también de amor a Dios, porque lo obedecemos. Y yo creo que muchos papás nos identificamos con esta cuestión, tanto como hijos o ahora como padres, cuando los hijos obedecemos o nos obedecen. Es una cuestión de amor, porque nos aman. Muchas veces los papás son muy duros, o fueron muy duros, y les obedecíamos muchas veces por temor, por cómo ellos eran, pero no por amor. Ahora, nosotros tenemos un Dios amoroso, y imagínate cuando le obedecemos por amor. Yo creo que eso cambia muchas cosas. Pero vamos a entrar primero en las bases de la obediencia. Y en Juan, perdón. En Juan capítulo 15,
Jesús habla de la vid verdadera y dice, le voy a leer la palabra del Señor en Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Jesús diciendo estas palabras: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Para nosotros ser obedientes tenemos que permanecer en Él. Y una vez que nosotros aprendemos a permanecer en el Señor, es señal de obediencia, señal de amor, pero ahora dice que llevamos mucho fruto. Y esto se puede ilustrar con una siembra de algún fruto que uno cosecha. Uno de los que se me vienen a la mente, el maíz. Hermanos, yo creo que son 2 o 3 granitos de maíz. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cuántos granos salen de lo que se sembró? O sea, son miles, o no sé si millones calificaría, pero miles por lo menos sí son, de granos que salen. Pero ese maíz tiene que permanecer ahí. O sea, no puedes arrancar la mata y esperar que después dé maíz. Entonces nosotros somos llamados por la palabra del Señor a permanecer en Él. Perdón, pero ahora fíjense lo que dice en Evangelio según San Juan, capítulo 15 y 21. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor no nos estaba torciendo la mano ni poniéndonos una pistola para que guardemos sus mandamientos, para que le obedezcamos. Es un Padre amoroso que no nos hace que le obedezcamos a punta de golpes o de maltratos. Si me amáis. Entonces ponte a pensar que cuando nosotros obedecemos al Señor, le estamos amando a Él. Dios ve nuestra obediencia como una señal de amor. Y lo voy a repetir una vez más. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿qué ocurre cuando guardamos los mandamientos del Señor? Bueno, es una señal de que nosotros lo amamos a Él, pero también dice que Dios nos ama a nosotros, no solamente Jesús, sino que el Padre nos ama y se manifiesta a nosotros. Entonces tiene una bendición tremenda el obedecer al Señor, porque como lo he planteado desde el principio, el obedecer es una señal de amor. Nosotros no le obedecemos porque Dios nos da muchos beneficios y nos concede todo lo que le pedimos. Nosotros le obedecemos porque le amamos. Ese es el motor propulsor, eso es lo que nos mueve a nosotros a amar a Dios, a obedecerle, que lo amamos. Fíjense cómo el amor dice de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, lo que movió a Dios a salvarnos fue su amor por nosotros. Y de la misma manera nosotros, al amarlo a Él, le obedecemos. Guardamos sus mandamientos. Entonces, estamos prácticamente amándole a Él porque Él nos amó primero. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver desde el principio cómo Dios le habló a su pueblo en esta cuestión de la obediencia. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, fíjate lo que dice ahí, el subtítulo de lo que les voy a leer dice así: lo que Dios exige.
Esto es lo que Dios exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Ven ustedes la obediencia en lo que les acabo de leer? Se lo puedo repetir una vez más. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Esta era la palabra que Dios les dio a los israelitas cuando salen de la esclavitud de Egipto y cuando van en el camino a la tierra prometida. Dios empieza a darles sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, y entre todo eso que Dios les dio viene esta escritura que les acabo de leer. Y dice, sino que temas a Jehová tu Dios. Y esto es lo que Dios exige, que lo temamos a Él, que tengamos temor de Dios. Y yo solamente quisiera rápidamente tratar de ilustrar cuando se me viene a la mente temor. Yo les decía que Dios no es un padre que castiga para que le obedezcamos. Nosotros muchas veces lo que cosechamos es lo que hemos sembrado. Sembraste cosas malas, cosechas cosas malas. No necesariamente que Dios te esté castigando, porque Dios es amor y Él puede castigar, pero a la misma vez nosotros tenemos la tendencia a echarle la culpa a Dios de todo lo malo que nos ocurre, aunque sea culpa de nosotros y aunque nosotros lo hayamos propiciado. Pero a lo que yo quería llegar es a lo siguiente. Cuando yo era adolescente, tendría tal vez 15 o 16 años, estaban de moda los tatuajes. Y no tengo nada en contra, sin embargo yo creo que el cuerpo de cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Y Dios ama a los que tienen tatuajes y a los que no tienen tatuajes. Sin embargo, mi posición es pues que debemos de cuidar nuestro cuerpo, como que no es nuestro, solamente somos administradores. Pero en aquella época estaban de moda los tatuajes y todos mis amigos un día deciden ir a ponerse un tatuaje. Yo no tenía dinero, me lo iban a pagar ellos. Y estando ya en el lugar donde se estaban poniendo los tatuajes, viendo yo el catálogo, me gustó un águila. Y yo pensando en qué parte del cuerpo me la podía poner, pues para que se viera bonito, o sea, es una moda. Y mientras meditaba en el lugar donde me la iba a poner, estaba buscando en el lugar donde no me la viera nadie. Y decía yo, qué ironía, o sea, quiero ponerme un tatuaje para sentirme identificado con mis amigos, pero a la misma vez no quiero que nadie lo vea. ¿Pero por qué no quería que nadie lo viera? Por el temor a mi papá. Y le voy a decir, mi papá falleció, pero hasta el día de hoy le doy gracias a Dios por el papá que tuve, que fue un papá que me corrigió, que me educó y me enseñó las cosas buenas de la vida. Sin embargo, ese temor a Él fue lo que me detuvo. Aunque tal vez era en parte por amor y en parte por temor, porque era una mezcla de las dos cosas. O sea, nunca estuve en tela de juicio que yo amara a mi papá, pero él era muy duro conmigo. Y yo sabía que él no iba a tolerar el tatuaje. Y de los 5 que fuimos, yo fui el único que no me puse el tatuaje. Y cuando me tocaba el turno, simplemente dije que no. Mis amigos se enojaron, me dijeron que era una gallina, y etcétera, etcétera. Pero me rehusé por el temor a mi papá. Sin embargo, muchos de nosotros no tenemos temor de Dios, hermanos. Yo veo un mundo tan corrompido. Y no estoy hablando solamente del mundo que no conoce al Señor, sino estoy hablando de las personas cristianas hoy en día, que no hay temor del Señor. Estamos llegando prácticamente a los tiempos de Noé o de Sodoma y Gomorra, donde era tanto el pecado que Dios simplemente derramó su ira sobre nosotros. Pero bueno, ¿qué exige Dios de nosotros? Que le temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. ¿Y qué será andar en todos sus caminos? Pues es nuestro diario vivir, no solamente en un camino, sino en todos los caminos que llevan a Dios. Todo lo que nos identifica con Dios es nuestro diario vivir, y eso es lo que Dios exige de nosotros. Y luego termina diciendo, y que le ames y que le sirvas a Jehová. Con eso termina lo que Dios exige.
sino que le ames y que le exijas. Como les decía, Dios nos ama. Juan 3:16, de tal manera que Él dio a su Hijo por nosotros. El amor de Dios se manifiesta a través de Él darnos amor. Entonces ahora nosotros lo amamos a Él, pero también le tenemos que dar algo. Porque a lo que quiero llegar es que solamente nos conformamos al estilo telenovela. De que en las telenovelas pues te amo aquí, te amo allá, y se están engañando y se están divorciando y se están peleando y te amo, pero son puras palabras. Oh, sí, y si yo preguntara, hiciera una encuesta entre todos los que están escuchando, ¿cuántos aman a Dios? Hasta las 2 manos levantaban. Pero no de palabra, sino con el corazón, con hechos. ¿Cuántos realmente amamos a Dios? Ahí está el Espíritu Santo con un martillo y un cincel tocando nuestro corazón duro de piedra, que muchas veces no lo amamos al Señor, solamente de palabra, pero no con hechos y con verdad, sino que le ames y luego termina y que le sirvas. Y oigan, ¿cómo lo juntó? Y que le sirvas, que le ames y le sirvas. ¿Se fijan que van de la mano? Cuando nosotros amamos, nosotros obedecemos. Nosotros servimos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Entonces ahora nosotros nos deleitamos en servirlo. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, pues el versículo 13 de Deuteronomio que estábamos leyendo nos dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces la prosperidad es el regalo de Dios como recompensa por nuestro servirle a Él. Y no quiero que me malinterpreten cuando hablo de prosperidad, porque prosperidad viene en muchas formas y maneras, pero simplemente que seamos prósperos. Bendito sea su santo nombre. ¿Qué más podemos agregar a la obediencia al Señor? Bueno, pues, ¿qué es lo que nos hace a nosotros desobedecer? Y vamos a desenmascarar al que nos hace desobedecer. ¿Quién está detrás de la desobediencia? Miren lo que dice Mateo 4:1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el esposo, por el hijo, por el la televisión, por el internet. No, perdón, no dice nada de eso, por el diablo. El diablo está en todas esas cosas, pero el que está detrás de todo es el diablo. Lo repito ahora sí, tal y como dice la palabra del Señor, discúlpenme. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Que el Señor lo reprenda, hermanos. Pero Él es el que viene a tentarnos. Ese fue el que hizo caer a Adán y a Eva. Fue el que tentó a Jesús y es el que nos está tentando a nosotros. Ahora, ¿por qué será que nosotros en veces queremos, como les decía, echarle la culpa a Dios? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que estas cosas vengan a mi vida? Bueno, yo le tengo la respuesta, no se preocupen, no se mortifiquen. Santiago 1:13, mire lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Escucharon? Dios no nos tienta, porque Él no puede ser tentado por el pecado. Entonces, ¿quién es? ¿Qué es lo que nos hace ser atraídos y seducidos, hermanos? Mire 1:14, ahí mismo en Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vale la pena repetir. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y por si las moscas,
¿Qué es la concupiscencia? Bueno, pues concupiscencia, simplemente sintetizando, son los deseos carnales. Es la vieja naturaleza de la que hablaba el apóstol Pablo. Ahora en Jesús somos hechos hijos de Dios, somos adoptados como hijos de Dios. Pero parece que nos cuesta trabajo. Imagínense que todos y cada uno de nosotros fuéramos adoptados por una familia de reyes, de los más ricos. Y nosotros somos de los que andan vagando en la calle, no tienen un lugar, no tienen un apellido, no tienen un nombre, no tienen un lugar donde vivir, no tienen nada. Pues claro que esa naturaleza antigua nos cuesta deshacernos de ella, y más cuando no queremos deshacernos de ella. Y vuelve a renacer, nos vuelve a traer otra vez. Entonces, lo que está diciendo Santiago 1:14, que cada uno de nosotros es atraído cuando de su propia concupiscencia, esos deseos que hemos guardado adentro carnales, nos vuelven dice, a atraer y a seducir. Que el Señor nos ayude, hermanos, para nosotros permanecer firmes en el Señor, firmes hasta el fin. Sin embargo, un ejemplo, hermanos, de cómo nosotros podemos confesar todas esas cosas que nos afectan, que nos atraen, que nos hacen pecar. Hay una oración prácticamente del rey David en el Salmo 32:5. Y vean ustedes la manera tan natural que el rey David expresaba a Dios su sentir en referente al pecado y a la desobediencia. Salmos 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El rey David, hermanos, el que tenía el corazón como el corazón de Dios, confesaba sus pecados, sus iniquidades y sus transgresiones delante del Señor. Ahora, tengo que decirles que el pecado, hermanos, no altera el amor de Dios para con nosotros, pero sí ocasiona una ruptura en la comunión con Él. En otras palabras, nosotros podemos pecar y Dios nos sigue amando, pero ahora la relación se ha dañado, porque como Dios es santo, no tolera el pecado. Por eso ahí se puede aplicar la palabra que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y hay personas que malinterpretan este versículo de la Biblia. Dicen, entonces pues nadie puede acercarse al Señor. No, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Hay una contradicción? Para nada. Lo que quiere decir es que si nosotros tenemos pecado guardado, que no hemos confesado, pues no podemos ir a la presencia del Señor. Pero dice la palabra que fiel y justo es el Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, una vez que nosotros confesamos, somos limpiados. Pero imagínate cuántas veces simplemente guardamos algo dentro de nosotros, un pecado, alguna tentación, y no lo confesamos. Entonces Dios no nos puede perdonar. Vamos ahora rápidamente a Romanos 6:11. Vean ustedes lo que dice la Biblia en Romanos 6:11 que nosotros tenemos que hacer. Y se lo voy a leer, esta bendita palabra, Romanos 6:11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo en Romanos? Que nos consideremos muertos al pecado. De la manera en que Jesús murió en la cruz del Calvario y cuando dijo, venid en pos de mí. Bueno, esa es la caminata del cristiano todos los días, que tenemos que estar clavando, matando los deseos carnales todos los días en la cruz del Calvario. Y esto no es una vez, sino es todos los días, cada aliento de vida que yo respiro, tengo que estar reconociendo mis pecados delante del Señor y confesándolos, porque pecamos no solamente con lo malo que hacemos, sino con lo bueno que no hacemos también es pecado. Entonces, es una vida constante de nosotros estar dándole muerte al pecado, a las tentaciones que vienen a nuestras vidas. Fíjense, piense por un minuto solamente. Yo en alguna de mis predicaciones les comentaba que el pastor Torres, que en paz descanse, él daba este ejemplo que decía que cuando un muerto está en la morgue y lo van a ver, pues incluso con un alfiler le puede dar un piquete y no reacciona. Y si le ponen frente a su nariz el pastel que más le gustaba o el guisado que más le gustaba, no va a tener una reacción porque ya sus sentidos no están activos, está muerto. Y a eso se refiere Romanos cuando habla que nosotros estamos muertos al pecado pero vivos para Cristo. Dando a entender que el pecado ya no tiene el efecto que tenía antes en nosotros, porque ahora tenemos a Cristo en el corazón y ahora por Él vivimos. Cuando fuimos bautizados, ese fue el simbolismo del bautismo, que morimos, pero a través de Jesús fuimos levantados de entre los muertos, fuimos resucitados, y por eso se llama el nuevo nacimiento. 2 pasos, ya para concluir, que nos ayudan a vivir una vida de obediencia. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjense, ¿cuáles son los 2 pasos? Someteos y resistir. Nos sometemos a Dios, nos rendimos a Dios. Esta es la obediencia. Y esto de someteos, hermanos, estamos reconociendo que nosotros, aunque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no tenemos poder sobre el pecado. Pero ahora en Cristo Jesús, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta? El secreto de nosotros radica ahí, en Cristo, no en nosotros mismos. Entonces el someteos es rendirnos al señorío del Señor. Es reconocer que no hay nada dentro de nosotros que nos pueda ayudar. Solamente el poder de Jesús en mi corazón y en mi vida es el que me puede ayudar a salir victorioso. Oh, bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos qué es la obediencia. Y como les decía al principio de la lección, que la obediencia es una señal de amor. Nosotros obedecemos a Dios por amor a Él. Y Dios se agrada cuando nosotros somos obedientes. No solamente de palabra, sino con nuestro diario vivir. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, un placer compartir con ustedes la palabra del Señor. El Señor me los bendiga. Que estén bien, que estén firmes. Compartan las lecciones. Suscríbanse al canal de YouTube si no lo han hecho para que estén recibiendo. Y por favor, no se enfríen. No se enfríen. Dios les ama. Dios les ama. De tal manera que dio a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Dios les bendiga. El hermano Alfredo les saluda. Amén.